La historia continúa con Karen y Matt disfrutando en un bar, sorprendidos al ver que Foggy coqueteaba con una chica. En ese momento Foggy recibe la llamada de su hermano, quien le dijo que estaba en peligro. Al saber esto, Matt fue a ayudarlo. Mientras se balanceaba, escuchó algo extraño, lo que lo hizo regresar al lugar donde estaba Foggy, quien en ese momento recibió un disparo en el cuerpo. Antes de que Karen sufra el mismo desenlace, Matt llegó salvándola, enfrentándose al misterioso hombre. Mientras escuchaba los latidos de su amigo Foggy, continuó su pelea con el sujeto por las escaleras hasta llegar a la azotea del lugar, donde tras ya no escuchar los latidos de su amigo Foggy, lanzó al sujeto del edificio. Matt sabía que Foggy ya no estaba con vida. Devastado, botó su máscara, poniendo fin a su ciclo como Daredevil. Un año después, Matt seguía sin ponerse el traje de Daredevil, mientras por otro lado Fisk visitó a su esposa Vanessa, quien le reclamó por alejarse de los negocios. Fisk le respondió diciendo que se había alejado de todo porque estaba destruido. Tras recuperarse por completo, se dio cuenta que tenía en claro dos cosas: su amor eterno por ella y lo que podían hacer por la ciudad. Por eso no podía estar involucrado en nada ilegal. En la corte, Matt daba sus declaraciones ante Poindexter, el hombre que acabó con la vida de su amigo Foggy. Había sobrevivido después de que Matt lo lanzara durante su enfrentamiento. Matt dijo ante todos que lamentablemente no habrá justicia porque nunca volverá a ver a su amigo. Tras escuchar sus declaraciones, la jueza dictó cadena perpetua para Poindexter. Después de esto, Matt reclamó a Karen por no contestar sus mensajes, a lo que ella se disculpó y le dijo que se alegraba de que estuviera bien. Luego le preguntó por Daredevil, a lo que Matt respondió diciendo que jamás volvería a ponerse ese traje y que dejaría todo en manos del sistema. Tras escucharlo, Karen se levantó y se despidió de él. Después de esto, mientras cocinaba, Matt escuchó en la televisión las declaraciones de Wilson Fisk, quien anunciaba su candidatura para ser alcalde de Nueva York. Después de esto, Matt se reunió con una clienta, la terapeuta Glenn, quien había sido asesora de Kirsten, la socia de Matt. Fue en ese momento que ambos se dieron cuenta de que habían sido engañados por Kirsten, quien los citó con la intención de que se conocieran. Al final, ambos se llevaron bien, algo que Kirsten notó cuando Matt llegó al edificio de la consultoría. Fue ahí que su investigador Cherry, quien estaba siguiendo la campaña de Fisk, le dijo que Fisk estaba haciendo todo legal. Sin embargo, Matt quería preguntarle directamente, por lo que se acercó a Fisk. Cuando se reencontraron, Fisk se mostró sorprendido de volver a verlo y aseguró que no tuvo nada que ver con la muerte de su amigo Foggy, afirmando que ahora era un hombre nuevo. Aún así, Matt seguía creyendo que estaba manipulando el sistema. No obstante, le dijo que a pesar de sus dudas quería creer en su cambio, advirtiéndole que si cruzaba la línea estaría allí para detenerlo, a lo que Fisk le dijo lo mismo, que si volvería a ser un vigilante, o sea ser Daredevil, habría consecuencias. Después de esto, Matt se reencontró nuevamente con la terapeuta Glenn. Fue en ese momento que escuchó en las noticias que Wilson Fisk había ganado las elecciones y ahora era el nuevo alcalde de Nueva York. Mientras se despedía, su amiga Glenn le dio un beso. Esto claramente gustó a Matt. Después de dejarla en casa, aún estaba molesto por el hecho de que Fisk ahora era el nuevo alcalde de Nueva York. Mientras Fisk daba su discurso en el que mencionaba estar en contra de los vigilantes de la ciudad, en una estación de tren un hombre intentó salvar a un chico que estaba siendo golpeado por dos sujetos. Al esquivar el golpe, uno de los sujetos se resbaló cayendo en las vías del tren. Fue entonces cuando el otro sujeto le dijo que ellos eran policías. En la oficina de la alcaldía, la asesora de Fisk le informó que algunos de sus votantes estaban preguntando por su esposa Vanessa, ya que nunca aparecía junto a él, a lo que Fisk le respondió diciendo que él y su esposa tenían trabajo por hacer. En el departamento de policía, mientras Matt estaba con uno de sus clientes, gracias a sus oídos escuchó el caso del hombre del tren, quien estaba siendo acusado de haber matado al policía en la estación. El hombre llamado Héctor insistía en que era mentira, que solo quería ayudar al chico y que el policía se tropezó accidentalmente. Gracias a sus latidos, Matt se dio cuenta de que decía la verdad, por lo que decidió representarlo para defenderlo. Sin embargo, esta decisión no le gustó ni a su socia Kirsten ni a su investigador Cherry. A pesar de ello, Matt logró convencerlos de que acepten el caso. Aún así, Matt sospechaba que Héctor ocultaba algo, por lo que le pidió a Cherry que lo investigara. Durante su primer juicio, las cosas no le salieron bien. Por otro lado, Wilson Fisk recibió en sus oficinas a la periodista Bibi Jurich, sobrina del fallecido periodista Ben Jurich. Bibi parecía que estaba del lado de Fisk, advirtiéndole que si no apoyaba a la policía lo perdería todo. Por esa razón, Fisk asistió al funeral del policía que supuestamente había sido empujado por Héctor.
Héctor. Fue ahí donde el comisionado Gallo se acercó a Wilson Fisk diciéndole que no le creía que había cambiado, seguía siendo el mismo monstruo y que haría todo lo posible para sacarlo de la alcaldía. Por otro lado, Kirsten y Cherry visitaron a la esposa de Héctor. Fue ahí donde Cherry encontró un traje dándose cuenta de que Héctor era un vigilante por las noches. De inmediato le avisó a Matt y en ese momento estaba en su cita con Glenn. Tras enterarse, Matt fue a la prisión confrontando a Héctor, quien le confesó que durante el incidente en la estación no tenía su amuleto, el cual le otorgaba sus poderes para ser un vigilante, explicándole que se convirtió en vigilante porque alguien debía proteger las calles ahora que Daredevil había desaparecido. En sus oficinas, Fisk recibió la visita del comisionado Gallo, quien llegó con la intención de renunciar a su puesto. Sin embargo, al darse cuenta de que Fisk conocía el secreto de que tenía un hijo oculto y que si renunciaba la policía perdería su apoyo, decidió quedarse. Mientras Matt seguía al otro policía de la estación, su saliente Glenn recibió como pacientes a Fisk y su esposa Vanessa. Fue ahí donde Vanessa confesó que durante la ausencia de Fisk se sintió sola y lo extrañaba mucho, pero ahora que Fisk había regresado no sabía cómo sentirse, a lo que Fisk por su parte respondió diciendo que estaban en el lugar porque no quería perderla. Por otro lado, Matt escuchó al policía, quien recibió la llamada de sus otros compañeros diciéndole que habían encontrado al chico de la estación. Por eso Matt fue a buscar al chico, quien se llamaba Nicky Torres, pidiéndole que escapara de su departamento porque la policía lo quería hacer daño. Fue en ese momento que la policía tocó su puerta. Al escuchar Nicky, huyó rápidamente. Cuando lo hizo, Matt abrió la puerta. Al darse cuenta de que Nicky había huido, los policías comenzaron a golpear a Matt, quien cuando se dio cuenta que los policías querían acabar con él, se levantó rápidamente comenzando a golpearlos, dejándolos inconscientes. Continúa con Fisk enterándose de que el conflicto en un conocido puerto estaba escalando, a lo que su esposa Vanessa le dijo que eso estaba pasando porque ambos ya no estaban dentro del negocio. En el juicio, el oficial que estuvo en la estación del tren seguía mintiendo, afirmando que aquella vez Héctor se había acercado a ellos para golpearlos y que en el forcejeo empujó al otro oficial al tren. Entonces, cuando Matt le preguntó si en ese momento en que supuestamente Héctor los había atacado no estuvo presente ninguna otra persona, mencionando el nombre de Nicky Torres, a lo que el oficial respondió diciendo que no sabía de qué estaba hablando. Por otro lado, durante el traslado de Nicky Torres, el testigo de Matt, el vehículo en el que viajaba fue interceptado por la policía. Sin embargo, Matt ya se había percatado de la situación y decidió enviar al chico en otro automóvil. Gracias a esto, Nicky Torres logró llegar a la corte. Allí reveló la verdad, admitiendo que era un informante de la policía para evitar ser sentenciado por tráfico. Matt entonces le preguntó si aquella vez también estaba en la estación del tren. Nicky, al ver a los demás policías, cambió de versión, respondiendo que aquella noche él estaba en su casa. La cosa no iba bien para Matt, por lo que decidió subir al estrado a Héctor. Fue entonces cuando Héctor contó su versión de los hechos, afirmando que aquella noche solo intentó salvar al chico. En ese momento Matt reveló a todos que no era la primera vez que Héctor ayudaba a un extraño, ya que él era el vigilante conocido como White Tiger. Después de esto, Héctor le reclamó a Matt por no haberle advertido que planeaba revelar su identidad como vigilante, a lo que Matt le dijo que no tenía otra opción si quería seguir adelante con el juicio. Gracias a esta revelación surgieron numerosos testigos que declararon a favor de Héctor, asegurando que gracias a él, es decir al vigilante White Tiger, habían sido salvados. A pesar de que el fiscal de la contraparte argumentó que aunque Héctor había salvado a muchas personas siendo White Tiger, eso no significaba que pudiera cometer actos ilícitos, el jurado declaró a Héctor inocente. Esta decisión claramente alegró a Héctor y a Matt, pero enfureció a Wilson Fisk, quien también estaba siguiendo el caso. Estaba en contra de los vigilantes. Para Fisk, los vigilantes no eran héroes. Mientras expresaba su descontento, por otro lado, Héctor, quien como todas las noches salió a vigilar las calles como White Tiger, fue disparado por un misterioso sujeto. Continúa con Matt enterándose de la muerte de Héctor, por lo que fue al hospital. En ese momento llegó Angela, la sobrina de Héctor, quien estaba segura de que su tío había sido eliminado por los policías, a lo que Matt le dijo que esté tranquila porque encontraría al asesino de su tío Héctor. Mientras tanto, en la oscuridad de las vías del metro, un enmascarado misterioso llevaba sobre sus hombros a un hombre. Por otro lado, Daniel, asesor de Fisk, estaba celebrando con Bibi Jurich. En su borrachera reveló que Fisk reciclaría los puertos.
suicidio. Mientras tanto, en la consulta terapéutica, Vanessa reveló que mientras Fizz se había alejado de ella, tuvo un romance con un hombre llamado Adam. También contó que cuando era niña su padre solía ausentarse por largos periodos, al igual que Fizz. Además, confesó que no puso fin a su aventura con Adam porque Fizz lo confrontó, que ambos dijeron que no sabían dónde estaba Adam. Por otro lado, Matt visitó a su siguiente cliente, Bradford, quien estaba acusado de robar 5 bolsas de palomitas de una bodega. Como su delito no era grave, Matt, gracias a una conocida, logró que Bradford recibiera solo 10 días de libertad condicional. Mientras caminaba por el lugar, se encontró nuevamente con el oficial de su juicio anterior, diciéndole que no tenía por qué haber acabado con Héctor. Tenía una familia y un futuro. Sin embargo, el oficial le contestó diciendo que no estaba implicado con lo que le había pasado a Héctor. Por otro lado, Fizz visitó el puerto Red Hook, que quería modernizar. Sin embargo, su asesora le advirtió que el proceso tomaría tiempo, ya que debía cumplir con varios trámites. Mientras tanto, en el departamento de la policía, Bradford estaba enojado con Matt por no haber conseguido su libertad. Sentía que el sistema siempre estaba en su contra. Mientras tanto, cuando Fizz realizaba sus funciones como alcalde, se enteró de que la reportera Bibi Jurich lo había llamado alcalde basura en uno de sus artículos. Furioso, regañó a todos sus trabajadores prometiendo encontrar al responsable. Al escuchar eso, su asesor Daniel confesó que entre copas él había hablado con la reportera Jurich, asumiendo toda la culpa, diciéndole que aceptaba cualquier castigo, incluso ser despedido, pero que pese a todo siempre le sería leal y agradecido. Sin embargo, Fizz le dijo que no le despediría, ya que veía en él valentía y lealtad. No obstante, si volvía a cometer el mismo error sería lo último que haría. Por otro lado, Matt fue al lugar del atentado contra Héctor Ayala tras recrear la escena y gracias a sus oídos logró encontrar la bala, lo que lo llevó hasta un viejo edificio donde se encontró con Frank Castle, mejor conocido como The Punisher. Matt le mostró la bala, que tenía sellado el símbolo de calavera que Frank solía usar. Sin embargo, Frank le dijo que no le pertenecía y que seguramente era obra de uno de sus imitadores. Matt le preguntó por qué estaba escondido o si acaso planeaba acabar con alguien, a lo que Frank respondió diciendo que ya no hacía esas estupideces, diciéndole que sabía que había llegado a su lugar porque quería tener su permiso para perseguir y golpear a la persona que acabó con Héctor. Se sentía culpable por no haber salvado la vida de su amigo Foggy. Esto enfureció a Matt golpeándolo para luego disculparse diciéndole que no se trataba de su amigo, a lo que Frank le respondió diciendo que eso era mentira, ya que todo giraba en torno a él, a lo que Matt contestó que ya había hecho justicia por su amigo Foggy, pues el hombre que lo mató estaba en prisión. Tras decir esto, se retiró del lugar. Mientras tanto, en otra parte, Vanessa le preguntó a Fizz si alguna vez le haría daño, a lo que Fizz le respondió diciendo que cuando era un niño su padre le enseñó muchas cosas, pero jamás a perdonar, y eso era algo que estaba intentando aprender. Le gustaría que las cosas fueran como antes, pero comprendía que tal vez eso no sucedería. Por otro lado, Matt se reencontró con su saliente Glenn en su departamento. Estaba preocupada por él, a lo que Matt le dijo que todo estaba bien. Luego de que ambos disfrutaran de un momento íntimo, Matt se dirigió a un lugar secreto en la azotea donde guardaba varias máscaras de Daredevil. Mientras tanto, Fizz visitó a Adam, el fugaz amorío de su esposa Vanessa, quien le suplicaba que lo dejara en libertad. Por otro lado, en la oscuridad de las vías del tren, el misterioso enmascarado llegó a su guarida, extrayendo toda la sangre al hombre que llevaba entre sus hombros. Matt visitó un banco para ver si aceptarían su solicitud de préstamo para su consultoría de abogados. En esta parte se mencionan más elementos del universo Marvel que omitiremos si no lo han visto, así que no se preocupen. Al final, Matt no logró convencer al subgerente para que aprueben su préstamo. Cuando salió del banco, unos ladrones irrumpieron en el lugar. Al escuchar el caos, Matt inmediatamente regresó. Uno de los delincuentes exigió al subgerente que abriera la bóveda, pidiéndole a la policía 3 camiones blindados, amenazando con eliminar a los rehenes si no cumplían lo que pedían. La oficial a cargo aceptó el trato con la condición de que liberaran a 2 rehenes. Los delincuentes accedieron y decidieron liberar a una chica y a Matt, pero Matt cedió su lugar a la pareja de la chica, sorprendiendo a los delincuentes, quienes al final aceptaron que Matt no sea liberado. Después de esto, Matt pidió ir al baño, aprovechó ese momento para noquear a uno de los delincuentes para luego ir a acabar con el otro delincuente que estaba con el subgerente en la bóveda. Usando sus oídos logró abrir la bóveda encontrando un diamante, mostrándoselo a los delincuentes. En ese momento la policía ingresó al banco. A pesar de ello, uno de los
criminales logró escapar disfrazado de policía. Antes de irse le entregó el bolso con el diamante a una chica cómplice diciéndole que le dé a Luca. Matt logró identificar al delincuente. Yendo tras él, tras ponerse la máscara comenzó a golpearlo hasta lograrle romperle la pierna. La chica cómplice abrió el bolso viendo que solo era un caramelo. El diamante estaba en el recipiente de caramelos del subgerente. Por otro lado, en un puerto abandonado, un trabajador encontró a un chico con los ojos destrozados. Mientras tanto, en su habitación, Matt seguía recordando a su amigo Foggy y todas las cosas malas que había vivido. En ese momento, su novia Glenn entró y le contó que pronto publicaría un libro sobre los vigilantes, diciéndole si no podría conseguirle una reunión con The Punisher o quizás con Daredevil. Por otro lado, en sus oficinas, Fizz recibió la visita de un trabajador de saneamiento, quien le informó que un mural de la ciudad había sido pintado con sangre humana. Mientras tanto, en su consultoría, Matt recibió la visita de Angela, la sobrina de Héctor Ayala, también conocido como White Tiger. Le contó que su tío había sido eliminado mientras investigaba la desaparición de varias personas, pidiéndole a Matt que continuara con la investigación de su tío Héctor. No acudió a la policía porque estaba segura de que ellos habían eliminado a su tío. Matt le dijo que el caso no era tan simple como ella pensaba. Esto enojó a Angela, retirándose de la oficina. Por otro lado, Fizz organizó una reunión con la élite de Nueva York para pedirles que invirtieran en su proyecto de modernización del puerto Red Hook. Sin embargo, los millonarios no les interesó la propuesta, dejándole en claro que ellos eran quienes tenían el verdadero poder. Mientras tanto, cuando Matt estaba en su oficina, gracias a su investigador Cherry, descubrió la existencia de Moose, un psicópata que pintaba los muros de la ciudad con la sangre de sus víctimas. Por otro lado, Fizz se enteró que el psicópata grafitero había vuelto a pintar los muros, burlándose de la policía. Por esta razón, Fizz decidió crear un grupo especial antivigilantes para detener al psicópata enmascarado que estaba aterrorizando la ciudad. Por otro lado, en la oscuridad de las vías del tren, Angela decidió investigar por su cuenta, y esto se enteró Matt gracias a una llamada de la madre de Angela, lo que lo llevó a ponerse nuevamente el traje de Daredevil. Moose logró capturar a Angela colocándole un pequeño tubo para extraer su sangre. Por otro lado, Fizz volvió a visitar a Adam entregándole un hacha, diciéndole que sin una herramienta estaría en desventaja contra él. En ese momento, dos enfrentamientos ocurren al mismo tiempo. Daredevil llegó al escondite de Moose comenzando a golpearlo, mientras Adam con el hacha en mano corrió hacia Fizz. Moose intentó defenderse con un cuchillo, pero aún así no pudo contra Daredevil, quien aprovechó la oportunidad para intentar liberar a Angela. Sin embargo, Moose se levantó contraatacándolo. Adam no pudo contra Fizz. Daredevil golpeó una y otra vez a Moose, decidido a detenerlo, lo asfixió, pero paró para salvar a Angela. Fizz logró dejar inconsciente a Adam, sentándose en la celda fría. Al mismo tiempo, Daredevil logró reanimar a Angela, pero cuando miró a su alrededor, Moose ya había escapado. Continúa con Fizz enterándose de que una niña llamada Angela había sido salvada de Moose por un vigilante llamado Daredevil. Esto claramente lo sorprendió, ya que confirmó lo que sospechaba: Daredevil había regresado. Por otra parte, Matt y su novia, la terapeuta Glenn, después de tener un mañanero donde ella vio sus moretones, le preguntó qué le había pasado, a lo que Matt le mintió diciendo que se había caído, pero Glenn no le creía, a lo que Matt le dijo que estaba lidiando con cosas, a veces pensaba que todo lo que estaba viviendo era falso. Glenn le respondió que veía que estaba reprimiendo sus traumas desde hace tanto tiempo que cada vez se volvían más grandes y que eso podría arruinar todo lo que tenía, lo que tiene, diciéndole que lo amaba, a lo que Matt le dijo lo mismo tocándole la cara. Cuando llegó a su oficina, su investigador Cherry lo confrontó por ponerse nuevamente el traje de Daredevil, diciendo que no estaba de acuerdo, retirándose de su oficina. Por otra parte, el consejero de Fizz insinuaba que el regreso de Daredevil con la intención de eliminar a Moose sería lo mejor para la ciudad, pero el regreso de Daredevil no le gustaba a Fizz, ya que en el pasado le había hecho la vida muy difícil destruyendo sus grandes negocios. Su asesor le recordó que eso era cosa del pasado y que ahora él tenía más recursos al ser el alcalde. En el hospital, Angela le dijo a Matt que Daredevil la había salvado. Matt le preguntó si había visto
pasó algo dentro de la guarida de Moose, a lo que Angela respondió que Moose tenía muchos dibujos de rostros. En otra parte del puerto, Vanessa, la esposa de Fizz, se reunió con un criminal al que no le gustaba que Fizz fuera alcalde, ya que desde ese entonces el negocio había cambiado bastante, diciéndole que quizás era tiempo de un cambio, insinuando con acabar con Fizz. Por otro lado, Glenn recibió como paciente a un joven que le contó que siempre tenía un sueño donde nadie sabía que existía, cuando en realidad él estaba presente con todos. También le dijo que antes competía en taekwondo porque sus padres lo obligaban, ya que a él no le gustaba. A pesar de eso, aprendió mucho, aunque siempre quiso ser un artista, y eso era gracias a ella. Esto sorprendió a Glenn. En ese momento el chico comenzó a sangrar y con eso comenzó a dibujar en la servilleta. En ese momento cuando Glenn se percató que el chico era Moose, y esto se dio cuenta también Moose, por lo que no la dejó huir. Al mismo tiempo, Daredevil llegó al escondite de Moose, tocando todos los dibujos que había, entre los cuales estaba el rostro de su novia Glenn. Mientras tanto, Fizz, después de recibir el reporte de la detective y de su grupo especial, se enteró de la identidad de Moose. Su nombre era Bastian Cooper, el chico que se encontraba con Glenn, quien tras cortarla para sacarle sangre para comenzar su obra de arte, escuchó las sirenas de la policía. Sin embargo, eso no lo detuvo, a pesar de que Glenn intentó manipularlo diciéndole que cualquiera que usaba una máscara era un cobarde. Esto solo lo enfureció, intentando asfixiarla, pero en ese momento llegó Daredevil, lo que dio inicio a un enfrentamiento entre los dos. A pesar de que Daredevil tenía a Moose contra el suelo, este logró liberarse corriendo hacia Glenn, pero Daredevil lo enganchó con su bastón, comenzando a golpearlo. Glenn, con sus últimas fuerzas, disparó a Moose para luego desmayarse. Cuando la policía llegó, encontraron a Moose sin vida. Los agentes especiales sabían que Daredevil había estado allí, y fue lo que le informaron a Fizz. Aunque por dentro sabía que era verdad, Fizz le dijo a su agente que ellos habían detenido a Moose, ellos eran los héroes. Después de lo sucedido, Matt visitó a su novia Glenn en el hospital. Fue allí que ella le dijo que había acabado con Moose y que Daredevil la había ayudado. En ese instante vieron por la televisión cómo Fizz declaraba que sus agentes habían acabado con Moose. Mientras tanto, Vanessa envió la dirección de Fizz al criminal, diciéndole que estaba solo. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, el asesor de Fizz acabó con el criminal. En la prisión, Poindexter fue trasladado de su celda junto con los otros prisioneros. Por otro lado, nos enteramos de que Vanessa se unió con su esposo Fizz para acabar con el criminal que anteriormente lo quiso eliminar. Fizz llevó a Vanessa al lugar donde tenía escondido a Adam, el amor pasajero de Vanessa, y fue ahí donde ella tomó la decisión de acabar con él. Por otro lado, Glenn seguía reflexionando sobre lo ocurrido, llamando inmaduros a Moose y Daredevil por esconderse tras una máscara. En ese momento llegó el asesor de Fizz, y fue entonces cuando Matt se enteró de que su novia conocía a Fizz, preguntándole si él era su cliente, a lo que Glenn respondió que no le contestaría. Más tarde, cuando Matt llegó a la consultoría, Kirsten le dijo que Poindexter quería hablar con él y que la persona que lo había llevado junto a los otros reclusos había sido Fizz. Al ir al bar que solía frecuentar anteriormente con su amigo Foggy, Matt notó que había cosas inconclusas en la muerte de su amigo. Por esa razón decidió visitar a Poindexter, preguntándole si había eliminado a su amigo Foggy por orden de Fizz, a lo que Poindexter respondió diciendo que le diría la verdad si lo ayudaría a salir. Esto enfureció a Matt, golpeándolo contra la mesa. Después de esto, gracias a sus habilidades, Poindexter logró escapar disfrazado de policía. Durante la fiesta de celebración por el apoyo al proyecto de Fizz para modernizar el puerto Red Hook, Vanessa agradeció a Glenn por haberlos ayudado con sus terapias, diciendo que junto con Fizz ya habían superado sus problemas del pasado. En ese momento, Matt llegó a la fiesta y vio a Fizz conversando con un señor que, por cierto, también era un vigilante llamado Espadachín, algo que Fizz sabía, por lo que decidió confrontarlo, pero el tipo lo negó. En la fiesta también estaba la periodista Bibi Juric, quien se acercó al comisionado Galo para preguntarle si el alcalde Fizz le había consultado sobre la creación del grupo especial antivigilantes. Quería saber más a fondo sobre Fizz, a lo que el comisionado en respuesta le preguntó si sabía que Fizz había sido el principal
principal sospechoso en el homicidio de su tío, a lo que Vivi respondió que sí lo sabía y que justamente por eso había asistido a la fiesta. Mientras tanto, Matt seguía preguntándole a Glenn si Fizz era su cliente, diciéndole que Fizz lo había buscado solo para mantenerlo vigilado y si querían podrían preguntárselo directamente. Antes de que Matt pudiera acercarse a Fizz, Vanessa lo interceptó e invitó a bailar a Fizz. Al ver eso, Matt también invitó a bailar a su novia Glenn. Durante el baile, Fizz, como sabía que Matt tenía un gran oído, murmuró diciéndole que era exactamente lo que estaba buscando. En ese momento, Poindexter llegó a la fiesta. Aunque Fizz lo sabía, decidió continuar con el baile. Vanessa le dijo que quería hablar algo con él. Matt, que ya sospechaba de ella, al escuchar eso aprovechó un descuido para tropezarse intencionalmente para intercambiar de pareja. Mientras bailaba le dijo que ya sabía que había ordenado eliminar a su amigo Foggy, preguntándole si Fizz lo sabía, lo que Vanessa le preguntó si Glenn también sabía que era Daredevil. En ese instante Poindexter disparó contra Fizz y esto escuchó Matt, saltando hacia Fizz logrando salvarlo, quedando gravemente herido en el suelo. Tal como lo había sospechado Matt, hace un año Vanessa, la esposa de Fizz, visitó a Poindexter para pedirle el favor que eliminara a un criminal llamado Benny Cafaro y a su abogado, que en ese momento era Foggy Nelson, para evitar que filtraran información sobre su negocio. En el presente, en el hospital, Matt logró sobrevivir al disparo. Al escuchar que su socia Kirsten estaba con él, le dijo que Vanessa había ordenado eliminar a su amigo Foggy, pidiéndole el acceso al caso en el que Foggy estaba trabajando. Por otro lado, Fizz le dijo a su esposa Vanessa que ya sabía todo lo que había hecho. Si antes ganaban millones en el puerto de Red Hook, ahora que era alcalde ganarían billones. Después de esto dio la orden de atrapar a todos los vigilantes, a pesar de que el comisionado Gallo no estaba de acuerdo. Al enterarse de que Matt seguía vivo y aunque le había salvado la vida, le pidió a su agente que acabara con Matt, aprovechando que aún se estaba recuperando. Luego le pidió a su consejera que despidiera a todos los que no le eran leal. Mientras se dirigía a cumplir la orden de Fizz, la consejera se encontró con el comisionado Gallo, quien le dijo que también sabía todo lo que Fizz estaba tramando. Planeaba acudir a todas las instancias necesarias para detenerlo, pidiéndole su apoyo, a lo que la consejera le dijo que lo apoyaría, aunque claramente estaba mintiendo. Por otro lado, el agente de Fizz llegó al hospital donde se encontraba Matt, quien alcanzó a escucharlo, logrando escapar, a pesar de que por orden de Fizz la ciudad quedó completamente a oscuras, desatando el caos. Matt consiguió llegar a su departamento, encontrándose con The Punisher, quien le dijo que estaba ahí por una llamada que había recibido de alguien que le prometió sacarlo con vida de ese lugar. Le preguntó por qué había recibido un disparo de Poindexter. Antes de que Matt pudiera responder, escucharon cómo el grupo especial antivigilantes ingresaban a su departamento. Matt se puso su traje y junto a The Punisher se enfrentaron al escuadrón antivigilantes. A diferencia de Daredevil, que solo hería a los policías, The Punisher los eliminaba sin piedad. Durante el combate reconocieron a uno de los policías, quien había acabado con Héctor Ayala, White Tiger. The Punisher le dijo a Matt que lo eliminara, pero Matt le dijo que no valía la pena, y fue así como ambos lograron escapar justo antes de que una granada explotara en su departamento. En ese momento del auto bajó su amiga Karen Page, quien los llevó al escondite. Fue ella quien llamó a Frank para que ayudara a Matt. Matt le contó a Karen que Vanessa había contratado a Poindexter para acabar con su amigo Foggy debido al caso en el que estaba trabajando. Al enterarse de eso, ambos decidieron ir a buscar los documentos. Fue ahí que Matt le preguntó a Karen si hablaba mucho con Frank, a lo que Karen le dijo si estaba celoso. En ese momento encontraron los documentos en el que Foggy había descubierto que el puerto Red Hook, bajo cierta cláusula, era considerado un puerto libre, y eso lo sabía Vanessa Fizz, quien había usado el puerto durante años para guardar su arte sin pagar impuestos. Mientras tanto, la ciudad seguía sumida en el caos por el apagón. Cansado de no hacer nada, Frank The Punisher se dirigió al lugar donde se encontraban los policías aliados de Fizz. Aunque logró derrotar a muchos, no pudo contra todos, terminando abatido. Por otro lado, Fizz, gracias a la información de su consejera, se enteró de que el comisionado Gallo estaba en su contra, ordenando capturarlo, y una vez en su poder lo golpeó una y otra vez hasta aplastarle la cabeza frente a todos. The Punisher fue capturado por el escuadrón antivigilante, sorprendiéndose ya que todos lo admiraban, pidiéndole que se una a ellos, a lo que Frank rechazó la propuesta llamándolos payasos por idolatrarlo sin saber nada de él ni de todo lo que había perdido. Esto enojó al grupo, que comenzaron
comenzaron a golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Al puerto llegaron Karen y Matt, aunque Matt seguía herido e insistía en ir solo. Karen lo detuvo diciéndole que si iba solo tendría la opción de morir o matar. Se sentía perdida y enojada, a lo que Matt le respondió que él también se sentía así, pero aún así quería recuperar la ciudad y para lograrlo necesitarían un ejército de personas. A la mañana siguiente Fish le pidió a Glenn que trabajara para él como encargada de salud mental, a lo que Glenn aceptó. Más tarde dio un mensaje al público debido al atentado que había sufrido y el apagón de la ciudad. Anunció su iniciativa de calles seguras. Acabaría con todos los vigilantes que operaban fuera de la ley. Decretó un toque de queda, nadie podría salir a la calle después de las 8 de la noche. Por otro lado, Matt le confesó a Karen que desde la muerte de su amigo Foggy había olvidado quién era realmente, a lo que Karen le respondió diciendo que Foggy siempre confió en él, que lo conocía perfectamente al igual que ella. Tras decir esto, lo animó a seguir peleando por su ciudad. Matt sabía que el sistema estaba podrido y completamente corrupto, por eso pelearía por su ciudad. Mientras tanto, Fish le mostró a su esposa Vanessa a todos los vigilantes que había capturado, entre ellos estaba Fran de Punisher. Matt sabía que la ciudad no le pertenecía a Fish, le pertenecía a su gente. Podían recuperar la ciudad si se unían todos. En otro lugar, Fran, después de acercarse solo un poco a uno de los guardias, logró tener una oportunidad para escapar. Si les gustó el vídeo, no olviden en dejar su super like, suscribirse, muy importante, activando la campanita de notificaciones, y si juegan Fortnite o cualquier juego de la Epic Game Store, me apoyarían un montón si utilizan el código Yo Soy King.